Estimados amigos de Universo de Misterios y del podcast de Universo de Misterios en iVoox y del canal de Universo de Misterios en YouTube. Sed bienvenidos a un nuevo episodio que se va a emitir en las dos plataformas, como es habitual. Un nuevo episodio en el que tenemos de nuevo la suerte y el honor de recibir a Fernando Espí Forcén. Fernando Espí, los que escucháis Universo de Misterios en el podcast, estoy seguro que lo recordáis porque ha aparecido varias veces, lo hemos tenido de invitado varias veces en el podcast. Es psiquiatra y ejerce la psiquiatría actualmente en Harvard. Y además es el director y presentador del podcast El Último Humanista, que siempre os recomiendo. Yo creo que es muy ameno y además toca temas desde un punto de vista muy personal, pero que son muy interesantes. Y no hace mucho, al comienzo de este verano, recuerdo haber escuchado el de Tiburón, que me encantó. Ahora le preguntaremos a Fernando un poquito sobre ello. Bueno, así que desde aquí mi recomendación también para que escuchéis, busquéis en iVoox el podcast El Último Humanista y le echéis un vistazo. Bueno, pues Fernando, bienvenido de nuevo a Universo de Misterios. ¿Cómo estás? Hola José, pues nada, encantado de hablar contigo. Yo ya te considero un amigo después de todas estas colaboraciones y la verdad es que te agradezco mucho que me des esta oportunidad de participar en Universo de Misterios porque soy un oyente, soy un fan, soy un sponsor y además pues te sigo ahora en YouTube con la comandante Aida, que me parecen muy interesantes estos vídeos que estás haciendo. Muy Bueno, gracioso. pues muchas gracias. Divertido, un toque así divertido. Tratamos de que haya tics, ¿no? De un poquito de humor, que es difícil en estos temas, pero bueno. Eh, digamos que el sentimiento es compartido, ¿eh? Tú para mí también eres ya un amigo. Y bueno, el tema que nos trae aquí, que te trae a Universo de Misterios, es nada menos que la Inquisición. Digamos, los aspectos psiquiátricos de la Inquisición, que luego tú nos explicarás mejor. Pero antes quiero hacer referencia a que creo que has estado no hace mucho en una conferencia que ha dado además eh, a una eminencia, ¿no? Un mito en lo que es los físicos teóricos, ¿no? Nada menos que Sir Roger Penrose. ¿No es así, Fernando? ¿Qué te ha parecido esa conferencia? Pues yo sigo desde que me metí en el centro hablar de Penrose, Sir Roger Penrose y Stuart Hameroff. Hameroff es este anestesista en la Universidad de Arizona que le dio la teoría de que los microtúbulos en las neuronas, ¿no? Son las estructuras más pequeñas en las neuronas, Uh-huh. podrían tener esas propiedades cuánticas que él decía. Penrose decía que en ausencia de un algoritmo para la conciencia, deberíamos de buscar alguna molécula en nuestro cerebro o en nuestro cuerpo que pudiera tener propiedades cuánticas, pero él decía, no hay nada lo suficientemente pequeño, porque claro, cuántico, uno podría decir que es cuántico, ¿no? Eso, si estamos hablando de electrones y de átomos. Uh-huh. Entonces, Stuart Hameroff le dijo, los microtúbulos son las estructuras más pequeñas de las neuronas y podrían tener propiedades cuánticas. Y creo que han hecho estudios que yo no los entiendo muy bien, algunos de esos dos estudios, porque se meten ya en aspectos más allá de la medicina, los cuales dicen que tienen propiedades de capacidad para emitir fotones, la tubulina, ¿no? Que es la proteína que forma los microtúbulos. Y bueno, aquí dieron unas cuantas charlas, yo pude atender a algunas en vivo, otras están en YouTube, te mandaré el link porque están en YouTube, todas las charlas grabadas. Pero Uh-huh. bueno, tuve el privilegio de ver a Sir Roger Penrose en directo, que tiene ya 90 años. Y la verdad es que Nada menos que 90 años. sí, nada menos. Y la verdad es que yo creo que tiene la mente intacta, está muy bien, la verdad. Uh-huh. Cognitivamente, además, un tipo bastante agradable a la hora de dar una charla y bastante llano. Parecía que era como tu abuelo ahí, pues, hablando. O sea, muy llano, muy tranquilo, con una sonrisa. Y la verdad es que da gusto escuchar a gente. Y además, hacía cosas como decir, fíjate, bueno, esto estaba metido en esta idea, pero luego me quedé un poco, la tuve que dejar apartado porque me dieron el Nobel y con el Nobel tuve que hacer unas gestiones, pero ahora estoy recuperando la idea, ¿no? Como decir, bueno, de andar por casa, ¿no? Prácticamente lo del Nobel te lo cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que una de las cosas que me llamó la atención son lo de
bueno, las posibilidades que colapsan en una realidad, ¿no? Que es lo que ven en las teorías cuánticas, ¿no? Entonces, pues a nivel de conciencia están intentando ver eso. Y una de las cosas que además que les interesa es que en psiquiatría hay una cosa que se llama la terapia transcraneal magnética, que es un tratamiento para tratar la depresión con ondas electromagnéticas, y en principio piensan que ellos tienen una teoría de la conciencia que le llaman de Orchestrated Object Reduction, que es como si los microtúbulos en el cerebro estuvieran vibrando, y estas vibraciones son los que producen los diferentes estados de conciencia. Y como las ondas electromagnéticas pueden alterar estas vibraciones, dicen que esa teoría, que la teoría de que la terapia transcraneal magnética funciona de una forma eléctrica, ¿no? Actuando en el cerebro eléctrico, serían como microconvulsiones, como pasa en la terapia electroconvulsiva. Ellos dicen que podría ser un tratamiento cuántico, pero bueno, esto es una teoría y yo creo que es muy prematuro, ¿no? En el tema de, yo he hablado con gente que le interesa el tema de la conciencia cuántica, y lo que dicen es que hay mucha palabrería, mucho New Age, como dicen aquí, y mucha gente que de repente te lo intenta explicar todas las probabilidades como probabilidades cuánticas, pero que en realidad, precisamente ayer estaba hablando con un un residente de psiquiatría que hizo la tesis doctoral en neurociencias en la Universidad de Johns Hopkins, que es uno de los hospitales más importantes de aquí, de Estados Unidos, y me dijo, cuando estás mirando la neurona, lo único que sabemos que realmente es cuántico, y es un tío que es un experto en esto, dice, lo único que es cuántico es que el sodio, tú no lo ves entrar o salir del canal de potasio, o sea que tiene que haber algo cuántico, nadie puede ver el sodio entrando por el canal de potasio en la neurona, pero en general todo funciona por la física clásica, y dice, este boli que tengo yo aquí, aunque en esencia sea cuántico, nosotros tenemos, nuestro entendimiento es un entendimiento físico, no nos perdemos con la cuántica, ¿no? O sea, lo digo por la gente que en principio se utiliza la teoría cuántica para explicar la magia, ¿no? Y en Sí. principio la gente que está en teoría cuántica les sienta mal, ¿no? Cuando ven que se tergiversa mucho lo que se conoce de las teorías cuánticas. Digamos que en determinados ámbitos, la cuántica es la puerta de entrada, más o menos maquillada de un modo científico, a cosas que actualmente no están demostradas, ¿no? Y entrarían más dentro de lo sobrenatural. Estoy recordándome de un documental que se hizo famoso hace ya algunos años que se llamaba ¿Y tú qué sabes? Fue un documental bastante, o una película, bastante popular. Y recuerdo que lo esgrimían, ¿no? Lo que ahí se decía como para argumentar cosas como que el observador puede cambiar la realidad, ¿no? O su realidad. Y eso es una mala interpretación del principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? En fin, que estoy de acuerdo que la cuántica se utiliza equivocadamente, ¿no? En determinados ámbitos para darle ese barniz científico a afirmaciones que no tienen sustento. Lo cual no significa que la cuántica en sí mismo sea un misterio, porque tiene aspectos que van en contra del sentido común, ¿no? De nuestra percepción de la realidad de todos los días, ¿no? La cuántica nos dice, por ejemplo, que el universo no es local y que eh, todo está interconectado. Podemos estar interconectados con una parte del universo que se puede encontrar en el otro extremo del universo. Y además, esa interconexión es instantánea en el entrelazamiento cuántico. Ahora, que eso sirva para transmitir información está por ver, o que eso sirva para otras cosas que se utiliza, pues está por ver. Más bien no. Pero por lo que nosotros sabemos ahora mismo no, pero quién sabe, ¿no? En cualquier caso, no vamos a hablar, no quiero profundizar mucho más en la cuántica. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Que se utiliza por determinados ámbitos de un modo quizás que molesta a los que realmente estudian la cuántica de un punto de vista científico. Es muy interesante lo de los microtúbulos, ¿no? Se utilizó en su día también. Y por lo de la consciencia, recuerdo que también en las experiencias cercanas a la muerte había quien esgrimía estos argumentos de Hameroff, ¿no? Como para darle sustento. Bueno, quizás otro día, nosotros ya tú y yo tuvimos ya un programa sobre las experiencias cercanas a la muerte, pero quizás más adelante podamos retomar el tema, ¿no? Y hablar de nuevo del asunto. Sí, yo Muy bien. me estoy haciendo unos cursos de física cuántica, pero en principio yo creo que la mayoría de la gente lo que pide con estas cosas es mucha prudencia, Sí, porque es muy fácil fastidiarla.
Entonces, bueno, hay que estudiarlo, pero con mucha prudencia. Estamos de acuerdo. Bueno, la Inquisición. ¿Por qué vamos a hablar de la Inquisición? Bueno, pues porque hablo ahora para nuestros oyentes, ¿no? Y nuestros espectadores. Porque Fernando es coautor junto con Susan Susan Hatter. Hatters. Ok, es coautor de un artículo muy interesante que se publicó en su día en la revista de la Academia de Psiquiatría y Derecho. Tú me corriges, Fernando. ¿Es así la revista de la Academia de Es, Psiquiatría y Derecho? sí, es de la Academia Americana de Ujú. Psiquiatría y la Ley, ¿no? Es como la revista americana de psiquiatría forense, por decirlo de una manera. Ok, ok, entiendo. Pues además el tema está perfectamente encajado en esto, en la psiquiatría forense, ¿no? El aspecto de la Inquisición, digamos, aspectos psiquiátricos de la Inquisición. Eh, ¿Cómo se te ocurrió meterte en esta historia de hablar de la Inquisición y de la psiquiatría relacionada con ello? Claro, uno diría, ¿qué hace un psiquiatra hablando de la Inquisición? ¿Qué tiene que decir un psiquiatra de la Inquisición? Pero bueno, yo tengo mi tesis doctoral es sobre la salud mental en la Edad Media. Ujú, Y yo me dediqué sobre todo con mi hermano Carlos, que es mi hermano gemelo, además, que es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, ujú, medievalista. No, me dediqué a eso, con él a indagar cuál era el estado de la salud mental en la Edad Media. Entonces parto un poco de eso, ¿no? Que yo tengo artículos publicados en lo que es mi tesis doctoral. Entonces, cuando llegó el COVID, me interesé en el tema de la Inquisición pues a raíz de hace 2 o 3 años, yo grabé un podcast que antes de que naciera El Último Humanista, era un podcast que se llama Memorias de un Tambor, que es un podcast de historia de España, y ujú, hablé con José Carlos, que me trató fenomenal, fue mi primer podcast, y le dije, mira, yo te puedo presentar la historia de la locura en España. Y ahí, a raíz de eso, de hacer ese episodio, empecé a indagar más en el tema de la Inquisición. Y ya me quedé con la copla de decir, fíjate que la Inquisición es muy distinto a como nos ha llegado aquí, por lo menos en los Estados Unidos, ¿no? Que tiene una visión bastante negativa. Y ujú, empecé a leer sobre el tema y encontré artículos ya que eran pertinentes a lo mío. Encontré artículos de una historiadora francesa que se llamaba Hélène Tropes, que se había ido a los archivos de la Inquisición y había sacado casos de locura y de cómo los inquisidores contrataban a médicos para hacer evaluaciones psiquiátricas para diferenciar gente que era herejes ujú. frente a gente que podía tener una enfermedad mental, ¿no? Porque claro, ¿a quién en el siglo XVII o en el siglo XVI se le ocurre blasfemar, ¿no? Cuando era, pues, vas al infierno. Ya no solo que puedas ir a la cárcel, ¿no? Sino que vas al Mm. infierno. Con lo cual había muchos casos de gente que al parecer tenían una enfermedad mental, ¿no? Y esto, tal y como se ha heredado la Inquisición hoy en día, decían, bueno, el inquisidor, ¿qué más le da? Si el inquisidor era un sádico que lo que quería era quemar en la hoguera cuantos más mejor, ¿no? Así para disfrutar, pero esto no es así. O sea, el inquisidor en principio era una persona católica y no es una persona católica, es una persona en teoría piadosa. O sea, el objetivo de la Inquisición era ser piadosos también y era uno de los valores, ¿no? Del catolicismo. Con lo cual, indagando en estos casos, a pesar de que a nivel historiográfico se hayan heredado de una forma relativamente negativa por digamos, la ley tal y como estaba en esta época, cuando hoy en día hay muchas más garantías de derechos, hoy en día, de las que había en el siglo XVI-XVII. Sin embargo, comparándolo históricamente con otros tribunales de la época, tribunales, me refiero a tribunales civiles, no tribunales religiosos, Ujú, se veía que era bastante más piadosa que el resto mm. de los tribunales y además hablan de algunos casos y yo lo que hice es coger esos casos y como psiquiatra, junto con Susan Hatters, que es psiquiatra forense, una psiquiatra forense más reconocida en Estados Unidos. Vamos, te digo, por ejemplo, cuando el tipo un alemán que hizo estrellar un avión, no sé si te acuerdas de esto, que fue en el 2000, Sí, no sé si fue en el precisamente 2005 o en el 2006 o algo así, ¿no? Que un alemán que estrelló un avión, pues a la ¿me primera hablas persona que, del caso del avión que se estrelló en los Alpes, cargado pues de no me acuerdo dónde pasajeros? fue un chico joven que estrelló un avión, fue en el 2006 o así, que estaba Entonces enfadado. hablamos de otro caso porque creo que este es de 2017 o 2018, el de que un avión que se Era estrelló un en los piloto de Alpes. avión que estaba enfadado y decidió estrellar el avión por una relación o algo así. Fue hace ya 13 o 14 Ajá. años. Pero Ujú. bueno, para decirte que el New York Times, a la primera persona que llamaron es a ella. O sea, que es una persona, es la presidenta, de hecho, de la futura presidenta de la Sociedad Americana de Psiquiatría Forense, ¿no? O sea, que la verdad es que ella
digamos, hablé con ella porque ella fue mentora mía y nos hicimos amigos, pero además ella pues maneja bastante bien el tema de la forense y yo no soy psiquiatra forense, con lo cual escribimos el artículo y digo, oye, ¿le puedes echar un vistazo a estos casos? Porque yo voy a hacer el análisis psiquiátrico, pero quiero que me des tú tu aporte como psiquiatra forense de hasta qué punto ha habido problemas o no ha habido problemas o ha sido justo o injusto esto, ¿no? Por decirlo de una manera. Y así es como sacamos el artículo, que bueno, que te he mandado el link del artículo Sí. para la gente que quiere indagar con mayor profundidad. En la descripción vamos a poner el enlace directo al artículo de Fernando Espí y de Susan Hatters, ¿no? Para aquellos de vosotros que queráis leerlo. Es muy interesante, ya os lo digo. Bueno, precisamente yo leyendo este artículo me he enterado de cosas muy curiosas que además yo creo que la propaganda sobre lo que es la leyenda negra, ¿no? Sobre España, ¿no? Que se extendió en Europa, yo creo que en la Europa protestante, eh, la leyenda negra sobre la Inquisición española. Luego, leyéndolo, pues me he dado cuenta de que no era tan fiero el león como lo pintan y como acaba de decirnos Fernando, en realidad, pues los tribunales de justicia de esa época utilizaban la tortura como un método habitual a la hora de interrogar a los acusados. E incluso dentro de lo que son, porque además existen archivos, ¿no? Fernando, tú me corriges si yo meto la pata. Eh, Existen archivos históricos de los casos que fueron tratados en la Inquisición española, muy exhaustivos. Entonces ahí se ve que una buena parte, pues ni siquiera se utilizaba la tortura. La tortura, creo haber leído en tu artículo, que era alrededor del 2% de los casos en los que se terminaba llegando a la tortura. Y sin embargo, pues tenemos la mala fama en España de haber tenido esta Inquisición terrible, tan terrible, que había diezmado, ¿no? a las poblaciones, las brujas y todo esto, cuando en realidad esto no ocurrió aquí, más bien ocurrió en otros lugares de Europa. ¿No es así, Fernando? ¿Qué nos puedes decir? ¿Se ha exagerado mucho sobre esto? Sí, yo creo que hay una leyenda negra que está, además, están de acuerdo, ¿no? Es algo en lo que en principio no hay mucho debate, a pesar de que hay gente que no le gusta, ¿no? Oír hablar de esto, pero sí que es verdad que yo creo, porque es verdad que en España hay mucho victimismo también con esto, y hay gente que dice leyenda negra, sin embargo los ingleses, sin embargo han sabido ellos ponerse como héroes en la historia, no es así, o sea, yo creo que hay una leyenda negra contra todo el que haya sido imperio hoy en día o haya sido primera potencia, que además Mm. es natural, ¿no? Porque la gente, pues al mismo tiempo que hay mucho antimadridismo, por ejemplo, en el Fútbol. fútbol, pues también hay una leyenda negra contra el que manejaba el cotarro en aquel momento, ¿no? Y yo creo que hay una leyenda negra contra los ingleses, yo creo que hay una leyenda negra contra franceses y contra estadounidenses que yo creo que es clara, pero en base, pues, es porque les ha ido muy bien, ¿no? Entonces, en este tema de la leyenda negra, yo creo que se oye muchas cosas como que por la leyenda negra ahora mismo nos tratan peor o estamos tan mal. Yo creo que ahí ya se tergiversan un poco las cosas, Mm. ¿no? Yo creo que hubo una leyenda negra y que, bueno, que se habla de España de algunas cosas, de algunas partes se habla de una forma injusta, Mm. pero en general quiero decir que España, y yo lo digo como gente que vive, persona que vive en extranjero, o sea, a España la adoran en el mundo. O Mm. sea, yo acabo de llegar de Puerto Rico y ahí a España la adoran. Yo, en Estados Unidos, la gente adora a España. O sea, que si nos va mal, tenemos que mirar hacia adentro y no mirar hacia Sí, afuera, ¿no? Es un poco el mensaje que yo quiero dar. estoy de acuerdo. En algunas cosas, no es que nos vaya mal. Yo creo que España está entre los 20 mejores países del mundo, ¿no? En cuanto a avance y cosas de esas. Pero vamos, Ujú. que hay que mirar más hacia adentro muchas veces. Estoy de Pero acuerdo. No, iba a decir que la leyenda negra yo creo que se encuadra más en la época donde surge, que es que, y probablemente fue utilizada en ese momento por la Europa protestante porque quería salirse de, digamos, el control, ¿eh? Holanda, Alemania, que en aquel siglo XVI pues estaban bajo la corona española, ¿no? Entonces, quizás eso lo utilizaron en aquel momento para eso. Y que estoy de acuerdo contigo en que hoy día la leyenda negra, esa leyenda negra, ¿no? De la Inquisición y tal, no nos afecta para nada, ¿no? En absoluto. no nos afecta y es como, tú fíjate, el antiamericanismo, ahora mismo como ciudadanos del siglo XXI, el Mm. antiamericanismo que hay en el mundo. O sea, yo no Mm. veo a nadie saliendo por
Lo digo porque es que este tema se habla mucho también, ¿no? Y mira que yo digo, todo el mundo está de acuerdo con que hay una leyenda negra y la mayoría de los académicos además están de acuerdo con que hay una leyenda negra contra España, que es además más acrecentada de la que se ve con otros países. O sea que eso hay que ser justos con lo que se dice más o menos en el mundo académico. Mm. Pero tú, ¿a cuánta gente ves tú por la televisión hablando abiertamente mal de España? Pues No, no no. ves no ves a mucha gente. Y sin embargo, Mm, ¿a cuánta gente ves por la televisión abiertamente hablando mal de los Estados Unidos? Pues mm. a bastante mal, vamos, o por lo menos a mí me da la sensación. Sí, sí, sí. Y luego también otra cosa que ocurre en nuestra época es que a menudo se juzga lo que ocurría hace cientos de años o miles de años incluso con la ética y la moralidad actual. Entonces, eso no lo resiste ningún hecho histórico, ¿no? O sea, si con nuestra idea que tenemos hoy día de la ética, de la moralidad, incluso de las costumbres sociales, eh, juzgamos lo que se hacía en el siglo XV, pues está claro que eran unos salvajes, con la visión actual. Unos salvajes da igual el país, ¿no? Eh, pero en aquel momento, en ese contexto histórico, pues era lo habitual, lo normal, digamos. Entonces, yo creo que a veces se comete ese error de tratar de juzgar con los ojos actuales cosas que se produjeron hace muchos siglos. Y, pero en cualquier caso, el tema de la Inquisición, ¿no? Ya teniendo claro que no fueron tan gravosos las cifras, ni las muertes, ni los casos de el número, por número, el caso de torturas, sí que tiene algunas particularidades curiosas. Porque, por ejemplo, y es una cosa que he aprendido leyendo tu artículo, tú me corriges si meto la pata en Sí, cualquier sí, momento. dicho esto, vamos a hablar ahora de la parte que sí que hay de leyenda negra de la Inquisición. Bueno, no, iba a decir que, por ejemplo, una cosa que he descubierto con sorpresa es que los tribunales de la Inquisición, bueno, para entrar un poco en ponerlo, situarlo históricamente, resulta que la Inquisición no la inventan en España. La Inquisición se inventa en el siglo XII en el sur de Francia, en el Languedoc, para luchar contra un cisma, ¿no? Los cátaros, sí. Eran los cátaros, ¿sí? Y después, pues, sí se adopta en Aragón, pero ya, digamos que no fuimos los primeros, aunque no Sí, tenga relevancia el que hayamos sido o no los primeros en esto, y que la Inquisición es más conocida por el tribunal que establecen los Reyes Católicos en 1478. Y a partir de ahí es cuando, digamos, empieza a haber más juicios y históricamente tiene más relevancia. Pero en 1478 el motivo por el cual instauran este tribunal los Reyes Católicos es por buscar herejes. Eh, Hay una idea de Estado que se tenía entonces, que era de unificar religiosamente a los estados, ¿no? Evitar que haya varias religiones, cosa que había ocurrido antes, ¿no? Pues que convivían árabes, judíos y cristianos. Pero cuando llegan estos estados más modernos del siglo XV, finales del siglo XV, principios del XVI, se trata de unificar la población. Por ello, aquí en España, pues los reyes católicos expulsaron a los judíos en 1492 y luego los moriscos, más adelante, también fueron expulsados. Para evitar ser expulsados, muchos judíos pues fingieron ser cristianos. Y este es el origen, por lo menos esto es lo que yo tengo entendido, de este tribunal de la Santa Inquisición que se puso en marcha en 1478. Y ahí es donde empieza a haber juicios para determinar si un determinado acusado era o no era judío o estaban fingiendo, es decir, si era hereje, ¿no? Porque también podía ser morisco, ¿no? Musulmán. Es decir, si no profesaba la religión oficial del país. Y lo que descubro con sorpresa es que fueron los primeros tribunales que tuvieron dentro de la composición del tribunal a un médico. Y entiendo que los tribunales de justicia de la época, de la justicia ordinaria, no tenían a un médico. Sin embargo, aquí sí, ¿no? Esto fue un avance, Fernando, el introducir al médico como una figura de un perito que diera, eh, digamos, sostén, entre comillas, por un lado físico, digamos que el proceso que se siguiera allí no atentara contra la vida o más allá de lo razonable, del acusado, o había tribunales fuera de la Inquisición que también
o sea, la justicia ordinaria también tenía médicos en sus tribunales? Pues la verdad es que, bueno, como has hecho, es una introducción muy, muy buena, y el Santo Oficio operó con cierta autonomía porque dependían de Roma en principio, ¿no? Pero con los Reyes Católicos ya se crea el Santo Oficio que opera con cierta autonomía. Y sí que es verdad que a mí me llamó bastante la atención lo de que se contrataran médicos. Y ya me puse yo a buscar. Y yo, la verdad es que no he encontrado otros tribunales donde se utilizaran médicos, pero yo imagino que habría otros tribunales, ¿no? Porque tribunales había muchos que pudieran utilizar médicos, pero yo, por ejemplo, tengo constancia de los juicios de Salem, que son de la misma época, de Salem en Massachusetts, y estos juicios de brujería de Salem, ahí en ningún momento, todo lo que he leído sobre el tema, y es un tema que he leído un poco más, no tengo ninguna constancia de que se contratara un médico. Hubo un médico de hecho, fíjate, y los juicios de Salem son del siglo XVII también, que es de los casos que vamos a hablar hoy. Además más tardío, ¿no? De la parte tardía del siglo XVII. Pero había un médico que el médico se utilizó para diagnosticar la brujería, o sea, el hechizo. O sea, el médico hizo el diagnóstico. Y sin embargo, aquí estamos hablando, en el artículo de hoy, sobre médicos que realmente se utilizaban para diferenciar locura, ¿no? Como le llamaban en la época, sobre herejía, o sea, para hacer un diagnóstico psiquiátrico en el siglo XVII. O sea, me parece interesantísimo. Y yo le pregunté a mi amiga Susan, que también le gusta la historia, y ella no tenía constancia. ¿Puede que haya otros tribunales que hayan utilizado médicos? Pues es probable que sí, pero la A lo verdad es mejor, que a lo no mejor sé hasta en qué punto es casos, único. a lo mejor en casos puntuales, dependiendo del caso, a lo mejor puede que a lo Sí. mejor un juez requiriera la presencia de algún médico, pero yo creo que estaría en los archivos, ¿no? Y por lo menos constancia de eso. Si hay Eso, algún oyente que lo supiera, pues que nos deje un que nos lo comentario al diga. respecto, ¿no? El Y problema que que ha ponga la habido fuente. Claro, yo creo que una cosa que ha contribuido mucho a la leyenda negra es que la Inquisición archivaba todo y lo copiaba todo y está todo muy bien conservado. Y sin embargo hay muchísimas ejecuciones de brujería de las cuales no nos quedan prácticamente documentos. Y muchos juicios que se hicieron, por ejemplo, pues en Holanda contra católicos, o que no nos han quedado los archivos igual de bien documentados de los que nos quedan en la Inquisición, ¿no? Y eso se piensa que puede haber contribuido en cierto modo porque se tiene más conocimiento, ¿no? Porque estuvo muy bien documentado todo esto. Sí, sí, sí. Y curiosamente, pues como dices, ¿no? Aquí se usaba al médico con la idea de determinar si el testigo, o sea, si el acusado, en este caso, pues actuaba como actuaba, ¿no? Decía lo que decía, salía por su boca lo que salía porque realmente era un hereje o porque, como nos has dicho, tuviese algún desorden mental. Porque en algún caso también ocurría que los acusados fingían este desorden mental porque cuando se determinaba que tenía un desorden mental, se les absolvía, eran absueltos. Incluso existe, en tu artículo aparece en varios casos, existen algunos de ellos que se les interna en una institución, vamos a decir, un hospital para locos, ¿no? Es decir, que una institución psiquiátrica en aquella época todavía no, pero como un hospital para locos, sí. Y, Llevaban y hospitales, sí. es que eso es otra cosa muy interesante, ¿no? Porque el primer manual de inquisidores, de hecho, salió en Gerona, salió en el Reino de Aragón, pero era un manual que se llama Nicolás Eimerick, y era un manual donde ya decían, hay que llevar cuidado porque hay gente que finge enfermedad mental Ujú, para, digamos, salvarse, ¿no? Porque tenías la posibilidad, esto es algo interesante, ¿no? O sea, tenías la posibilidad de salvarte si eras un enfermo mental, ¿no? O sea, ujú. que esto esté pasando en el siglo XV, siglo XVI, me parece fascinante, la verdad. Claro. O sea, que Pero, tan salvaje no eran, claro, en claro. Entonces principio. yo te decía, hay gente que lo va a fingir. Otra cosa, cuando hablas de la tortura, sí que Ujú, había algo de tortura, pero no estaban permitidas las mutilaciones, no estaban permitidas las torturas que produzcan discapacidad. Y lo único que se permitía a veces era el potro, que era como una especie de... Te estiraban de las piernas y los brazos y te podían producir dislocaciones, ¿no? Pero era más benevolente. De hecho, se sabe que mucha ujú. gente blasfemaba, o sea, ha habido casos documentados de gente que blasfemaba para que le cambien de una cárcel regular a una cárcel de De la Inquisición, que se Inquisición. consideraba más piadosa. O sea, eso es algo que es conocido.
Pero había casos donde, y ya lo habla también, bueno, hay otro manual, ¿no?, de Simancas, que ya dice que hay que saber diferenciar, y ya te da algunas guías que son parecidas a las que utilizamos hoy en día en psiquiatría forense, para diferenciar salud mental de gente que esté fingiendo salud mental con el objetivo de escaparse de una condena, ¿no? Porque las condenas en aquella época eran unas condenas que normalmente, si tú pedías perdón, ¿no? Claro, esto desde el punto de vista jurídico, que hay que criticar, ¿no? Que si tú pedías perdón, no se te ajusticiaba, y entonces, claro, eso ya hay un conflicto de interés. Y además se te confiscaban los bienes, ¿no? Con lo cual hay otro conflicto de interés ahí, porque obviamente los bienes te los confiscaba y se los quedaba la Inquisición, ¿no? O sea que Claro. no era todo una leyenda dorada, ¿no? No vamos a hacer una leyenda dorada de esto, como No, no, se no, no, suele decir. vamos. Mm. Pero sí que es verdad que cuando una persona, en cierto modo, colaboraba con ellos, se le confiscaban los bienes. Y la verdad es que a mí, en cierto modo, me interesa esto porque hoy en día yo vivo en una sociedad en el siglo XXI que se producen muchas acusaciones también. Y a veces, si uno se defiende, por lo menos aquí en Estados Unidos, cuando te acusan de algo y te defiende, entonces a veces pagas un castigo más grande, ¿no? O sea, que estas cosas, este puritanismo, en cierto modo, lo hemos seguido heredando. Y a veces dice, no, mejor admite que has hecho algún error y trabaja con el que te ha acusado, ¿no? Y esto yo lo sigo viendo hoy en día, ¿no? Yo creo que es un aspecto como de la psicología humana, que lo sigues viendo hoy en día. Pero bueno, como tú dices, sí que había casos de gente que fingía enfermedad mental, y había otros casos de gente que había sido acusada y que luego más tarde se detectaba una enfermedad mental, y era la propia Inquisición, los propios guardianes de la Inquisición, los que alertaban al gran inquisidor que no tenía que ser una persona religiosa, que podía ser un hombre de bien, ¿no? En aquella época era suficiente, y estos mismos eran los que contrataban médicos para hacer estas evaluaciones. Eso me parece interesantísimo y sorprendente para la época. Eh, Evidentemente, y vuelvo a reincidir en ello, ¿no? O sea, si juzgamos con nuestros ojos lo que se hacía entonces, pues no se sostiene, o sea, no lo resiste. Era una auténtica salvajada, ¿no? El hecho de juzgar a alguien simplemente por tener una religión distinta, ¿no? O sea, eso de la libertad religiosa, pues nada, no tenían ni de lejos, ¿no? O sea, no podemos verlo con nuestros ojos porque entonces no. Pero sí conviene, y creo que es interesante, saber cuál ha sido nuestra historia y qué cosas sucedieron en este aspecto, en este tema concreto de la Inquisición, porque, como hemos dicho antes, la idea general que es, digamos, ha calado, ¿no? Pues no es tan acertada, ¿no? No es tan real con lo que realmente ocurrió. Y esto de introducir los médicos como peritos me llama la atención porque verdaderamente hasta tenían que estar presentes durante una de las razones de introducir un médico en los tribunales de Inquisición era el estar presente durante los interrogatorios y las torturas. Y además tenían que velar porque, como tú nos has explicado hace un momento, ¿no?, que las torturas no llegasen a incapacitar al acusado, ni mucho menos acabar con su vida. Estaba todo muy reglado, ¿no? Las torturas, no sé si lo he leído en tu artículo, tenían que durar 15 minutos y normalmente muy rara vez había 2 sesiones de 15 minutos, nunca de 3, nunca hubo 3 sesiones, por lo menos en los casos que están documentados, y, y la mayoría pues fueron de una. Y claro, alguien podrá decir, bueno, ¿están diciendo qué quiere decir con esto? ¿Que eran unos santos por hacer esto? No, en absoluto, no se trata de eso, sino que digamos que la idea que nos ha transmitido a veces incluso el cine, de que eran unos interrogatorios devastadores, pues no es tan cierta, ¿no? Y que esta utilización de los médicos para controlar que estas torturas se pasasen, estos interrogatorios se pasaran, pues era novedoso, y además yo creo que pues posiblemente la primera vez en la historia, ¿no?, que se utilizaban médicos en este tipo de tribunal, porque como hemos visto, no hay constancia de que esto haya sucedido en otros lugares, ¿no? Sí, Fernando. claro, los médicos además velaban por el paciente, entre comillas, y además estaba todo muy regulado, el que no se produzca una discapacidad con la tortura. La tortura era algo que se tenía que evitar a toda costa, se utilizaba en casos extremos y, como decíamos, la prevalencia era muy baja, Mm. y cuando se hacía tortura, pues estaba todo regulado de manera que se produzca, pues que se produzca el mínimo sufrimiento. Claro, uno dirá, bueno, pero ¿cómo se va a torturar a una persona para interrogarla? Obviamente
hoy en día sería una locura hacer eso. Ujú. Pero sí que es verdad que en otros tribunales de la época sí que se producía una tortura sin ningún tipo de regulación. De hecho, Claro. como digo yo, los casos que conozco más cerca son los de Salem, porque Salem está aquí al lado de Boston. Yo voy a Salem mucho, he estado varias veces porque está a media hora, vamos, es prácticamente un suburbio de Boston y hay gente que vive en Salem y trabaja en Boston. Y he estudiado más los casos y se producían cosas como torturar a una persona, o sea, uno de las personas que murió en Salem fue un hombre que no quiso hablar y por no querer hablar se le torturó para que hable y al final acabó muriendo antes de poder declarar. O sea que esto es más tarde, ¿no? O sea, bastante más tarde de esto. O sea que me parece que, bueno, este es el caso que conozco yo, pero yo imagino que otros tribunales no tenían ese tipo de regulaciones. Incluso he leído en tu artículo el caso de una muchacha de unos 15 años, sevillana, que estaba acusada por el Santo Oficio por ser judía. Y hay un momento en el que los carceleros, ¿no? Pues llaman al inquisidor porque creen que les falla, ¿no? Que su raciocinio pues falla, ¿no? Que está empezando a tener síntomas de locura. Y luego, pues digamos, el médico llega y lo que encuentra es que tiene gangrena y después incluso le curan la gangrena y la sacan de allí. ¿Cómo fue la historia esta, Fernando? ¿Nos la puede refrescar? Sí, Ana Acosta se llamaba y era una sevillana, creo que tenía medio origen portugués también, y fue acusada de judaizante, ¿no? O sea, la Inquisición en aquella época ya, estos son casos del siglo XVII, donde ya se habían expulsado a los judíos y los que se habían convertido al cristianismo se les llamaba judíos conversos, ¿no? Y entonces luego se les acusaba de ser judaizantes, de seguir practicando el judaísmo a pesar en teoría, ser cristianos, ¿no? Cosa que estaba prohibida, claro. En aquella época, ahora nos pareció una tontería porque vivimos en sociedades con libertad de religión, pero en aquella época era ilegal, en teoría. O sea, que porque se buscaba una sociedad homogénea, cosa que en el siglo XX, tú cuando ves en dictaduras, en todas las dictaduras, al final lo que vas buscando es una sociedad homogénea. O sea, que estos son procesos que siguen pasando incluso hoy en día en algunas dictaduras, ¿no? Pero bueno, pues en el siglo XVI, XVII en España así estaban las cosas, ¿no? Se buscaba no de etnia o raza, sino de religión. O sea, da igual de la etnia o la raza que tú fueras o el color que tú fueras, siempre que fueras cristiano y que no practicaras otra religión, ¿no? Ahí es donde se buscaba la homogeneidad. Y esta Ana Acosta fue acusada de practicar el judaísmo y además la encarcelaron. Y al estar encarcelada, pues detectaron un día que estaba, pues, digamos que tenía como una especie digamos que había perdido la razón, ¿no? Y al perder la razón detectaron que además tenía fiebre y que tenía gangrena en el pie y se le hizo una cirugía y además al principio le propusieron algunos tratamientos. Claro, en aquella época la medicina era la medicina. Otra cosa que se dice, ¿no? Que la medicina era una medicina religiosa, curativa y que se hacían todo exorcismo. Eso no es verdad. La medicina griega se había heredado y además se había recuperado a través del Islam, ¿no? Fue a través de España cuando empezaron a recuperar los textos griegos, la mayoría de los textos griegos, con las escuelas de traducción de Alfonso X, ¿no? Que fueron en Toledo, en Sevilla y en Murcia. Murcia fue una de las principales escuelas de traducción también. Pero lo que vieron es que la medicina griega, se practicaba medicina griega y se le daba pues para humores que la calmaran, ¿no? Entonces esos humores, ¿no? Se tratan los humores, ¿no? Porque estaba la teoría del desequilibrio y se le daban cosas como cabeza de ganado y cosas de esas para comer. Pero bueno, había un tratamiento, ¿no? Es lo que nos tenemos que quedar. O sea que a la paciente ya no solo que fue diagnosticada, sino que fue tratada. O sea, se le puso en tratamiento con la medicina que se conocía en aquella época y al final se vio que tenía una gangrena y con esta gangrena es lo que le había hecho perder la razón. Entonces se le hizo una cirugía de la gangrena del pie y se curó la paciente. Y al curarla además fue absuelta, o sea, fue absuelta cuando en realidad, fíjate lo interesante, o sea, ella, en psiquiatría esto le llamamos un delirium, que es un delirium, es como un cuadro confusional agudo producido por una sepsis, ¿no? Una fiebre del cuerpo, ¿no? Si lo tengo que interpretar de alguna manera, ¿no? Porque esto es una interpretación. El delirium probablemente ocurrió después de la gangrena. O sea, en el momento que la justiciaron a lo mejor no tenía delirium. Pero a pesar de todo, por haberse curado,
dijo, bueno, pues probablemente el juicio no era válido y se le absolvió. O sea, que me parece bastante interesante, ¿no? Hoy en día sería difícil, la verdad, que te absuelvan por eso. Porque tendrían que irse a los documentos originales, no a que luego te diera un cuadro confusional por una gangrena. Claro, sobrevenida, ¿no? Porque ya le había pasado esto dentro de la propia Le había cárcel, ¿no? pasado en la propia cárcel, claro. Claro, también es Y verdad que, sí, en aquella época la mortalidad era alta y había gente que moría en la cárcel. O sea que muchas veces cuando eran condenados en efigie, porque habían sí. fallecido ya y tenían que hacer el show. O sea, un Mm, tribunal de la Inquisición de aquella época, como por ejemplo el de Logroño, de las brujas de Zugarramurdi, eso era un show. O sea, ahí era invitado hasta el rey. Ahí en la ujú. plaza central de Logroño iban paseando, sacaban los huesos de las personas y una efigie de la persona y la quemaban simbólicamente. O sea, y además ahí, eso era el pueblo, eso era como la final de la Champions. O sea, ahí eso no se lo quería perder nadie. O sea, Mm. no ha cambiado mucho la psicología humana en algunas cosas. Bueno, sí, desgraciadamente. Había otros casos en tu artículo, por ejemplo, recuerdo vagamente el caso de una mujer que, Juana algo era, te lo digo para que es Juana de Carpio. Sí, de Juana Carpio. Carpio, Mm. que se le acusa, ella manifiesta también síntomas, se la encarcela, además llevaba varios años encarcelada, no sé si 6 o 7 años, ¿no? Y después manifiesta síntomas de locura, nuevamente se la evalúa y se la escarcela. Y creo que luego hay una acusación posterior de un familiar y la vuelven a encarcelar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir del caso este? Sí, este caso me pareció bastante interesante. Juana Carpio, pues creo que era de Granada, Mm, pero fue acusada y luego tuvo otro cuadro, probablemente un cuadro confusional, porque la diagnosticaron de frenitis. Y en la medicina hipocrática la frenitis era como un cuadro de agitación con fiebre y con síntomas de fiebre, con lo cual probablemente tenía que ser algo médico, una encefalitis, una fiebre, vete tú a saber, ¿no? Lo que pudo tener cualquier cuadro infeccioso que le produjera un estado de delirio, de confusión. Y entonces cuando se le resolvió eso dijeron, fíjate, era una frenitis, en realidad no era una judía, o sea, no estaba practicando el judaísmo y la que estaba absolvieron. enferma. Ujú. Sí, tuvo una enfermedad, algún tipo de... que era lo más probable, ¿no? Porque yo creo que a nadie le interesaba meterse en ese tipo de fregados, ¿no? En aquella Claro. época, pero bueno, Ujú. también el tribunal tenía que justificar su existencia. Entonces la absolvieron y al absolverla, ella pues nada, pues fue a su casa tan tranquilo. Pero luego su cuñado a los 6 meses la acusó de que había mentido. No sabemos si es que había escuchado una conversación o le tenía envidia a su cuñada, pero su cuñado la acusó. Entonces la volvieron a encarcelar y la volvieron a interrogar. Y al volver a interrogarla ya sí que fue acusada porque, bueno, una cosa que se hacía en aquella época es que se admitía mucho los testimonios oculares, ¿no? Cosa que hoy en día uno tiene que aportar más pruebas, aunque se buscaban las pruebas, ¿no? Es decir, oye, comprueba que se ha utilizado esto con pruebas, ¿no? Como si alguien ha sido acusado de brujería, enséñame los ungüentos, enséñame estas cosas, y muchas Mm. veces las deslegitimaban las pruebas que se presentaban. Pero los testigos oculares también tenían bastante validez, menos validez de la que tendrían hoy en día, ¿no? Pero fíjate, en los juicios de Salem, en Massachusetts, no solo los testigos oculares contaban, sino que contaban testigos, testigos, testigos oculares del espectro, o sea, lo que llaman la evidencia espectral. Eso pasó en Salem, las brujas de aquí de Massachusetts, que Ujú. si tú decías, oye, tengo testigos de que yo no estaba ahí acosando a esta persona con mi brujería, y decían, ya, tú no estabas ahí, tienes testigos, pero esta persona lo que no te vio a ti, vio a tu espectro, y el espectro que tú le habías mandado es el que te hizo estos hechizos, y entonces te podían acusar, y hubo gente que fue condenada y además fue ejecutada por evidencia espectral. O sea, cosa Wow. que la Inquisición española nunca habría aceptado algo como eso, nunca lo aceptó, algo como eso. Bueno, Y entonces, sí, sí, esta perdón. persona, Juana Mm, de Carpio, ya sí que fue acusada esta vez y se le confiscaron los bienes. Mm. ujú. Yo lo que también he leído, creo que en tu artículo, el hecho de que como era muy habitual las acusaciones falsas, por eso, por envidias, por quererse deshacer de, yo qué sé, bueno, los propios tribunales de la Inquisición eran conocedores de esto, y entonces se le pedía al acusado que elaborara una lista de posibles acusadores falsos, es decir, de personas que le pudieran tener envidia o tuvieran algún problema con él.
entiendo que luego iban a tener en cuenta si los acusadores estaban en esa lista. No lo sé, ¿no? Pero por lo menos me sorprendió que tuvieran en cuenta eso, ¿no? O sea, que Lo eran tenía en cuenta bastante porque garantistas. lo que tenemos que partir de la base es quitarnos de la cabeza que la Inquisición estaba formada por un grupo de sádicos. Eso es lo Ujú, primero que te tienes que quitar de la cabeza. O sea, tú claro. cuando te imaginas a un inquisidor, te tienes que imaginar a una persona en una sociedad profundamente católica, Ujú. profundamente religiosa, y lo que están intentando es defender el La ser religión. piadoso. Ujú. Claro, entonces el gran inquisidor, digamos el jefe del tribunal, el gran inquisidor, que llaman así, el gran inquisidor o el jefe del tribunal eran gente de bien. Y ellos lo que querían es el bien, ellos lo que querían es la verdad, la justicia, ¿no? Entonces, Mm. ese era el motivo de la persona. El motivo de la persona no era el sadismo, como se piensa mucha gente. Entonces, claro, es lógico que lo que ellos querían hacer era cerciorarse de que esta persona no fuera acusada de forma injusta. Había un conflicto de interés, sí que lo podría haber, sobre todo por las confiscaciones, al confiscarle los bienes a una persona, ¿no? Pero en principio hay que tener en cuenta eso, ¿no? Sí, es que estoy recordando un poco que en Francia también se expulsaron a los judíos, creo que en Inglaterra también, antes que en España. Es decir, la idea que se tenía, y esto viene de antes, ¿no? De Justiniano, la idea que se tenía en esos siglos, ¿no? En esa época, era que los cismas religiosos atentaban contra el Estado. Es decir, el Mm. que no hubiese, el que hubiese más de una religión pues era considerado como un riesgo, ¿no? Como un peligro para el propio Estado. Entonces, el Tribunal de la Inquisición en este caso estaba actuando en defensa del Estado, además de la religión. Tú es que además, por ejemplo, para que nos hagamos, por ejemplo, una idea, por poner un ejemplo, en una sociedad profundamente religiosa, todo el mundo acepta la religión y a todo el mundo le parece una locura rechazar la religión o no ser un buen religioso. Entonces, claro, cuando lo miramos en la sociedad de hoy en día decimos, menuda tontería, ¿no? Porque hoy en día vivimos una sociedad donde la religión no es importante. Aquí en Hay, Estados hay- Unidos hay la... una, hay una parte del mundo donde todavía esto es así y además está de actualidad. Probablemente en el mundo digamos, de ciertos países musulmanes, en este caso Sí. Afganistán, que está siendo ahora mismo de actualidad estos días, estos talibanes sí tengan ese concepto de la religión similar un poco a la Edad Media nuestra, ¿no? Al siglo Claro. XV, siglo XVI europeo. Pero a veces tenemos una ontología que es aceptada por el 99,9% de la población y que cuestionarla supone poder ser castigado y poder ser castigado de forma injusta. Por ejemplo, si yo aquí en Estados Unidos me pongo ahora a criticar la democracia y a decir que estoy en contra de la democracia y que lo que quiero es una monarquía, Mm. y además intento luchar por una monarquía en los Estados Unidos, la gente va a pensar que estoy loco y voy a acabar en un psiquiátrico o en la cárcel. Entonces, hay que tener en cuenta eso para poder ponernos con las cosas, poder ponerlas en contexto, ¿no? Si yo en la Cuba de 1960 empiezo a cuestionar el sistema, pues acabaré en la cárcel o en un psiquiátrico, ¿no? Como pasó en Rusia, por ejemplo, que ha Mm. habido muchos reportes Disidentes. de Ujú. gente en Rusia que luchaba contra el gobierno y que Mm. acabaron en la cárcel o en los psiquiátricos. O sea, Mm. muchos de la gente que se opuso al gobierno acabó en los psiquiátricos en Rusia. Sí, probablemente por razones a lo mejor también, eh, en cierto modo, en que tenían puntos en común con el tema de la Inquisición, porque muchos de los acusados por la Inquisición terminaron también en los psiquiátricos, ¿no? Porque o bien realmente se les iba la cabeza dentro de las propias cárceles, o bien Mm. utilizaba el recurso a aparentar estar mentalmente enfermos para terminar en un tribunal, en un hospital de locos antes que ser ajusticiado, ¿no? Claro, Y, hombre, y- dependiendo de cuál sea el motivo, ¿no? O sea, el objetivo del inquisidor mm, es saber si realmente la persona era consciente de lo que hacía o no era consciente de lo que hacía por tener una enfermedad mental. Y si no era consciente de lo que decía por tener una enfermedad mental, pues entonces se le pondría otro tipo de tratamiento, ¿no? Como hay un caso, ¿no? El de Beatriz Campos, ujú, que no sé si recuerdas este caso en el artículo, era una mujer de Toledo ujú, que fue acusada de judaizante también, y una vez que estaba en la cárcel empezó a tener como convulsiones y se le diagnosticó de epilepsia. O sea, fíjate, la epilepsia, que es un diagnóstico que hoy en día pues lo seguimos diagnosticando exactamente igual. Tienes mm, convulsiones, pues epilepsia. Y para la agitación le daban adormidera, que era una planta de tipo opio que ayudaba a calmar todos estos síntomas.
A ella la diagnosticaron con una melancolía hipocondríaca. Hipocondríaca quiere decir del estómago, de que hay algo mal en los humores, en este estómago, y melancolía es exceso de bilis negra, ¿no? Una especie de depresión. Y esto, pues, hay un concepto ya de que la epilepsia te pueda producir depresión, que hoy en día sabemos que la epilepsia produce cuadros depresivos también. Pero en aquel momento se le acusó, dijo, tiene que ser algo ahí, no sabemos, el entroped lo interpreta como unos prejuicios porque dijo, esto está producido por un semen corrupto, ¿no? Como que estaban denostando a la paciente, intentando acusarla de que estaba haciendo algo malo, ¿no? Que era una mala persona, que esto se lo ha producido el semen corrupto. Pero yo la interpretación que yo le veo a esto, en esta melancolía hipocondríaca, que además era un diagnóstico frecuente en medicina en aquella época, es que esta pérdida de las funciones a través de la melancolía, es que el semen corrupto era un concepto, y esto lo encontré yo investigando para el artículo, que se debía a la llegada de la sífilis. O sea que cuando llegó la sífilis se producía enfermedad mental, pero esta enfermedad mental, que es lo que conocemos hoy en día como la neurosífilis, esta neurosífilis era una de las causas principales de ser admitido en un psiquiátrico hasta la aparición de la penicilina. De hecho, se piensa que Al Capone o Friedrich Nietzsche tuvieron neurosífilis y por eso acabaron en los psiquiátricos. Y esta neurosífilis, pues se sabía que producía enfermedad mental. No se conocía lo que era el treponema pallidum, que es la espiroqueta que te produce la sífilis, pero sabían que las relaciones sexuales probablemente te podían producir enfermedad mental. Y esta persona se le empezó a tratar con baños fríos, algo que se estuvo haciendo hasta el siglo XIX, lo de los baños fríos, heredado de la medicina hipocrática, y luego más tarde entró en un estado de manía, con agitación, y empezó a decir que era la reina de España, que su hijo era San Pedro y San Pablo, o sea, había perdido la cordura totalmente. Y el médico de la época, lo que parece interesantísimo, es que dijo, si es manía, esto es algo incurable, como lo habló él, y tiene que ir al hospital. Y la trasladaron al Hospital Nuncio de Toledo, que es uno de los hospitales más importantes para el tratamiento de la enfermedad mental del Renacimiento español. Es un que sigue estando hoy. Hoy en día, si vas a Toledo, tienes la calle de Nuncio, que se llama así, que es donde estaba el hospital, y esa calle está ahí en Toledo. Y luego tienes el nuevo Nuncio, que luego en el siglo XVIII, con la Ilustración, hicieron un nuevo Hospital Nuncio, pero sigue estando ahí el nuevo Hospital Nuncio. Y la verdad que me parece interesantísimo que hubiera unos conocimientos de lo que hoy en día llamaríamos el trastorno bipolar, que es una de las enfermedades psiquiátricas por antonomasia. O sea, me parece interesantísimo que el médico ya comprendiera el pronóstico y la evolución que iba a tener la paciente, y que había que ingresarla ya porque era una enfermedad mental severa que tenía que ser ingresada a un hospital psiquiátrico. Desde luego sorprende por eso, por la época, porque teníamos una idea de que eran bastante más brutos, bastante más atrasados, y sorprende que en realidad pues tenían sus principios, ¿no? A la hora de... y leyes, ¿no? Esto si tú lo pones en... Sí. Esto es en 1778. Por los conocimientos que yo tengo de historia de la psiquiatría, a mí me parece algo tremendamente avanzado para la época. O sea, este tipo de diagnóstico. Vamos, un diagnóstico parecido al que hacemos hoy en día los psiquiatras. O sea, me parece impresionante. Has hablado hace un momento del trastorno bipolar como uno de los más comunes. ¿Puedes decirme rápidamente en qué consiste este trastorno bipolar? Pues un poco parecido como lo acabamos de describir en el caso de Beatriz Campos, que es caracterizado por episodios en los cuales una persona puede tener episodios depresivos, donde tiene tristeza y falta de interés por las cosas, y además otros síntomas, ¿no? Como comer menos, bueno, los síntomas típicos de la depresión, ¿no? Falta de energía, falta de motivación, desesperanza, ideas suicidas. Entonces, pero vamos, es principalmente estado de tristeza y pérdida de interés por las cosas. Y luego tiene otros periodos de aparente estado normal y otros periodos en los cuales una persona tiene un cuadro maníaco, que lo que tiene es aumento de la actividad, grandiosidad, y además puede llegar a estados delirantes, ¿no? Donde ella pensaba que era reina de Inglaterra. O sea, son ideas grandiosas ya de tipo delirante, ¿no? Ella Entiendo que pensaba... esto es un caso extremo, ¿no? Porque tiene que haber muchos casos. Es que... No, es la grandiosidad, pero la grandiosidad con ideas delirantes. Y no es tan extremo, ¿eh? Se ve con frecuencia, vamos. Yo veo trastorno bipolar todas las semanas, prácticamente. Ajá. Y entonces llegas con ideas delirantes con grandiosidad. Ella dijo, yo soy la reina de España, no de Inglaterra. Yo soy la madre de San Pedro y San Bueno, Francisco. el típico estereotipo del loco que se cree Napoleón, ¿no? Que se Que cree está Napoleón, claro. hasta en los tebeos, ¿no? Una cosa es tener una idea delirante grandiosa, que eso puede ser algo de la esquizofrenia, ¿no? Que es otra enfermedad con psicosis solo, pero cuando uno lo tiene en un contexto en el cual está más agitado, tiene grandiosidad, mayor
actividad, disminución de la capacidad para dormir, entonces sería como una manía con psicosis, es como le llaman, ¿no? O sea que bueno, me parece muy interesante que haya una descripción de un trastorno bipolar aquí en 1678. Ya en esa época, claro. En esa época yo estaba, mira, yo como psiquiatra, que yo me dedico a esto, empecé a leer este caso y yo me quedé absolutamente fascinado. O sea, yo no daba crédito a que se hubiera hecho un diagnóstico y además que mi artículo lo que intento no es hablar de la Inquisición y la leyenda negra, porque eso hay muchos más artículos. Yo mi artículo lo que intento es defender a los médicos españoles del siglo XVII, o sea, que fueron contratados por la Inquisición. Me parece que los médicos españoles del siglo XVII hacían un trabajo fascinante, porque hacían un trabajo de psiquiatra especialista hoy en día y ni siquiera eran psiquiatras. O sea, que imagínate. Bueno, Fernando, no sé si quieres añadir alguna cosa más, porque yo tengo una pregunta, pero ya no está relacionada con tu artículo. Pues bueno, me gustaría comentar rápidamente el caso de Bartolomé Sánchez, que hay un libro aquí que se llama Mad for God, de Sarah Now. Y es un libro que está muy popular aquí en Estados Unidos. Y bueno, hablan del caso, ya no solo de un caso de Bartolomé Sánchez, que era una persona del siglo XVII en Cuenca, que él pensó que era el nuevo Mesías. Y al pensar que era el nuevo Mesías, esto era herejía, obviamente en Cuenca, y se llamó al inquisidor de Cuenca, había un tribunal en Cuenca de la Inquisición que se llamaba Pedro Cortés, y este Pedro Cortés vio que era una idea delirante, pero que era una persona carismática y una buena persona. Y además se acabaron haciendo amigos. Y este libro habla de la relación de amistad que está totalmente documentada entre el Bartolomé Sánchez, el paciente, entre comillas, el loco, y Pedro Cortés, el inquisidor, que además abogó por él y, digamos, para que no tenga problemas a lo largo de toda su vida. O sea, me parece bastante interesante ese caso. Es curioso. Y me recuerda a casos digamos, dramatizados en películas, ¿no? Te preguntaba antes, por ejemplo, lo de la bipolaridad, porque en una serie que vi hace años que se llamaba Homeland, resulta que había un agente de la CIA que tenía el trastorno este bipolar y que se trataba con litio. Me llamaba la atención que teniendo este trastorno, pues luego fuese agente de la CIA. No sé si esto es posible o a lo mejor pero esto ya es solo como algo anecdótico. Entiendo que la bipolaridad se puede tratar, ¿no? Y que las personas que tienen este trastorno, una vez tratadas, pues no tiene mayor problema. O hay secuelas, ¿no? O es difícil. Bueno, depende, el bipolar puede ser leve, moderado o severo. Entonces, en casos severos, muchas veces la gente acaba pidiendo la discapacidad porque es difícil ejercer una profesión, pero en casos que se pueda controlar con medicación, y el litio es la medicación más recomendada. Fíjate, el litio, que es un elemento de la tabla periódica, ¿no? Que se formó en las segundas estrellas, ¿no? Cuando se formó el litio, ¿no? En las estrellas de segunda generación. Pues, sin embargo, no sabemos por qué es la medicina más positiva para el cerebro, entre comillas, dentro de la salud mental en general. De hecho, se formó en las estrellas de primera generación y en el espacio interestelar. Cuando acabemos este audio, igual, si tenemos tiempo, te hago unas preguntas y grabamos uno para El Último Humanista sobre eso. Bueno, cuando quieras. Pero el litio tiene un elemento estabilizador de las membranas en las neuronas y ayuda mucho a la estabilización del ánimo. Y yo conozco médicos, compañeros míos, médicos de mucho éxito, que tienen trastorno bipolar y con el litio les va muy bien y ejercen la profesión sin problemas. Oh, perfecto. Entonces no iba tan desencaminada aquella serie, ¿no?, que recuerdo de Homeland. Y bueno, te iba a preguntar, no sé si querías añadir alguna cosa más sobre el asunto de la Inquisición, relacionado con la psiquiatría. Pues no, la verdad es que, bueno, que había tratamientos como la beladona, que era una planta anticolinérgica que se utilizaban aguas de borrajas, que cuando dices, en España tú dices aguas de borrajas, dice esto es aguas de borrajas, ¿no? Que se dice la expresión en España, que esto no es nada, ¿no? Pero se utilizaban en efecto las borrajas, que eran unas raíces, y eso se utilizaba para las purgas, ¿no? Pensando en el equilibrio químico, y esto se utilizaban en los hospitales psiquiátricos, y que en los hospitales psiquiátricos de la época, cuando estos pacientes, no solo de la Inquisición, sino cualquier otro tipo de paciente eran ingresados, iban médicos de mucho prestigio a trabajar ahí,
médicos que habían sido médicos de corte y que la psiquiatría en este momento en España lideraba, o sea, el liderazgo, yo puedo decir, de toda Europa en la psiquiatría, los que llevaban la cabeza en la psiquiatría, los que lideraban los conocimientos en la investigación y el tratamiento psiquiátrico en Mm. esta época, hasta el siglo XIX, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, fue en España. Yo creo que es asombroso y que es verdad, porque en su día estudiando, preparando un programa que hice en otro lugar sobre la homeopatía, pues me di cuenta de que la homeopatía tuvo éxito a lo largo del siglo XIX porque la medicina alopática era tan tremendamente mala que la gente se moría más en los hospitales alopáticos que en los homeopáticos, porque los homeopáticos, al darle un compuesto que básicamente era agua, por lo menos no le sometían a venenos, ¿no? Que muchas veces era lo que ocurría. Pero también esto puede ser un Sí, poco y no solo exagerado. se podían hacer sangrías también a veces, ¿no? Por Exacto, eso viene de eso. Galeno. Mm, Pero lo que te quiero decir es que en España había el tratamiento era la terapia ocupacional, el tratamiento espiritual y se hacían tratamientos con cierta cautela y vamos, digamos que había psicoterapias muy parecidas a lo que llamamos hoy en día la psicología positiva y la ujú, psicoterapia positiva y me parece fascinante, o sea, lo que hacía esa gente dentro de lo que se sabía en aquella mm, época maravilloso, era totalmente a la cabeza asombroso. de Europa, que era lo que llevaba, vamos, era lo que dominaba el mundo en aquella época. Claro, probablemente porque habíamos recogido, ¿no? Parte de la enseñanza de los musulmanes, ¿no? En Sí, esa España, en esos casas de traducción, escuela de traductores de Alfonso X el Sabio. Bueno, yo te iba a preguntar, porque el otro día estuvo aquí en el programa Héctor Socas y hablando un poco sobre el proyecto Galileo, que es un proyecto que se va a poner en marcha, que lo va a dirigir a alguien de Harvard, que seguramente tú pues conocerás porque pulula por esos ambientes, ¿no? Y que es Avi Loeb, ¿no? Y hablábamos con Héctor Socas sobre digamos, la idoneidad de los testimonios como para considerarlos como evidencia, ¿no? Él, desde luego, su postura es que los testimonios no sirven, ¿no? Como evidencia, en lo cual yo estoy de acuerdo, aunque digamos, entre comillas, sin llegar al extremo, porque creo que un conjunto de testimonios sí pueden decirnos cosas, ¿no? Y entonces me acuerdo que le comentaba la posibilidad de que por qué en una investigación seria sobre el fenómeno OVNI no se incluían a psiquiatras para un equipo psiquiátrico para evaluar la veracidad del testimonio de un testigo en un determinado caso. Entonces, ahora te tengo en el programa, aprovecho para preguntarte, ¿la psiquiatría, la psicología, la psiquiatría puede determinar si un determinado testimonio de un testigo es fiable o no es fiable? Entiendo que eso es así, o estoy equivocado, o hay maneras de soslayar este análisis psiquiátrico de los testimonios. sí, me parece muy interesante. La verdad es que lo escuché el audio y me gustó mucho. E incluso me planteé decirle, fíjate, igual les escribo yo y me ofrezco para participar en el proyecto como psiquiatra, ¿no? Porque me interesa mucho la astrofísica como oyente de la astronomía como oyente de Universo de Misterio. Además, Y hay varios astrofísicos de Harvard, no solamente Avi Loeb de Harvard, sino que también además, estoy hablando de memoria, Héctor Soca hablaba de una amiga suya de la niñez, de la infancia, que era Mercedes, ahora no recuerdo el apellido, pero también es astrofísica de Harvard. Así que sí, estás muy cerca de donde se está poniendo en marcha este proyecto de investigación. sí. Bueno, la Facultad de Medicina de Harvard está en Boston y Harvard Ujú. está en Cambridge, que está un poco separado donde está el principal campus. Pero bueno, en realidad está todo al lado, ¿no? A 3 paradas de metro. Pero sí que es verdad que, bueno, cuando les escribes con el correo electrónico de que estás dentro de la institución, normalmente te contestan. Pero sí que me pareció interesante, incluso pensé escribirle. Yo estaba interesado también en escribirle a una persona del departamento de física que trabajaba en física cuántica aplicada para ver si podíamos hacer algún proyecto de conciencia, ¿no? Que ahora mismo precisamente en MIT, que es como la universidad que está al lado de Harvard, están haciendo proyectos de conciencia cuántica y me interesaba el tema, ¿no? Que es de lo que he estado leyendo un poco. A lo mejor haremos un audio cuando entienda un poco más el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que me pareció, tal y como lo escribió Héctor, el proyecto, me pareció que
que no tenía mucha, no sé, no parecía un proyecto muy interesante, tal como lo están describiendo que quieren hacer el proyecto. Y además, bueno, yo espero que le vaya bien. Yo criticaba un poco, por ejemplo, yo me acuerdo una cosa que dijo Héctor que en el audio que decía, ignoraba todo lo que se había hecho antes, ¿no? Como diciendo, deben dejar de ignorar las visiones de extraterrestres, ¿no? Que tienen que dejar de ignorarlo. Yo diría que eso es algo también muy americano, donde cuando uno intenta pedir dinero lo que hace es exagerar muchísimo, como decir, no se ha hecho nada y hay que empezar a hacer algo, ¿no? Y eso es verdad que fue bastante desconsiderado por su época, por la parte Por su de parte. ese reporte que escribió él, pero sí que es verdad que muchas veces se hacen esas cosas para manipular, entre comillas, para ganar dinero, porque aquí como todo el mundo vive de donantes privados, tienen que exagerar un poco, sobre todo este tipo de proyectos, ¿no? Es difícil que para un proyecto de OVNI se pague con dinero público, porque en dinero público yo creo que hay un comité ahí y ese comité, digamos que con dinero privado, si convences a unos cuantos sacando unos libros, con que consigas a un rico. Aquí en Estados Unidos hay una cosa que se llama, es muy interesante el nombre que le dan, ¿no? Le llaman reestructuración de justicia social, que lo que quiere decir es que para desgravar impuestos, como el desgravar impuestos queda muy mal, ¿no? Las empresas prefieren desgravar impuestos para tener que pagar luego menos impuestos y además hacer causas que le interese más a ellos que mandarlo al ejército, ¿no? Que es lo que va el dinero. Pero son impuestos de desgravación, no es para, no son donaciones filantrópicas como piensa la gente, ¿no? Entonces le llaman eso, le llaman reestructuración de justicia social, ¿no? Y hay mucha gente que se dedica solo a ayudar a las empresas a desgravar impuestos, ¿no? O sea, son trabajos, o sea, de hecho yo conozco a 2 personas que se dedican a eso. Pero entonces con donantes privados, con que el dueño de la empresa o el jefe de la empresa le inspire el libro de Avi Loeb, pues ya te da el Ya dinero, ¿no? Y sin claro. embargo, que te den dinero público para eso es mucho más difícil, porque ahí hay un comité ya bastante más serio, ¿no? O sea Bueno, que... el dinero público han gastado casi, creo que eran 22 millones de dólares en un proyecto este de no sé qué, de la academia de no sé qué, las estrellas, pero era militar, ¿no? Lo que es difícil es que den dinero a gente de universidades para que estudie esto de manera pública, que es el Claro, pero caso. sin embargo, un tipo que crea en los ovnis por cualquier razón, ¿no? Hay mucha gente que cree, más que en España todavía, mucha gente que cree en los ovnis y Ujú. entonces un tipo que realmente le inspire el proyecto, haya leído el libro, pues le va a dar el dinero, o sea, porque con que sea Claro. el jefe de la empresa le da el dinero y ya está, ¿no? Ujú. Entonces me parece un proyecto menos atractivo, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que me gustaría poder hablar con Héctor y poder hacer algún proyecto de astronomía y conciencia y psiquiatría. Y bueno, volviendo a tu pregunta, porque me estoy yendo un poco por las ramas, Ujú. no le he contactado. Avi Loeb es un tipo bastante famoso aquí en Estados Unidos y sale en todos los documentales del universo, lo entrevistan muchas veces. Pero bueno, hay otra gente, ¿no? Además de él. Y yo en persona no lo he conocido. Pero volviendo a tu pregunta esta de la psiquiatría, en Si la psiquiatría es psiquiatría complicado, ¿no? puede o no determinar hasta qué punto son fiables determinados testimonios, ¿no? Sí, esto lo haríamos como en el artículo de los médicos de la locura frente a la herejía. La psiquiatría realmente lo que le interesa no es si tiene, por ejemplo, una persona que tenga ansiedad o que tenga depresión, en principio no te discapacita. Entonces, en psiquiatría lo que se hace es un examen de capacidad, o sea, de capacidad para tomar decisiones o para ser fiable. Pero claro, eso ya es complicado. El psiquiatra se centraría más en decir, ¿esta persona tiene una psicosis o no tiene una psicosis? Porque si una persona tiene un trauma y esta persona cree realmente, sin estar psicótica, que ha sido abducida por los alienígenas, el psiquiatra ahí no tiene mucho que decir, la verdad. Y hacer un informe psiquiátrico para desacreditar a una persona o utilizar la psiquiatría para desacreditar a una persona y decirle, mira, tú tienes trauma Es muy y tu difícil. informe no es fiable, sería poco ético, sería algo Mm. muy controvertido desde el punto de vista ético. Con lo Mm. cual yo creo que en realidad el psiquiatra serviría para determinar si una persona está psicótica, eso sí, o sea, que tiene una pérdida del contacto con la realidad total,
pero con una persona que realmente crea en los ovnis y haya visto algo y lo haya sentido así, lo haya percibido así, ahí el psiquiatra sería poco ético que un psiquiatra intente utilizar la psiquiatría para desacreditar a la persona. De hecho, yo creo que incluso podría tener problemas esa persona con la Sociedad Americana de Psiquiatría. O sea que es un poco como lo veo. Yo Bueno, creo que la opinión psiquiátrica sí que es importante, que esté ahí sobre cómo se haría el proceso de verificar o no verificar los testimonios. Y había un psiquiatra aquí en Harvard que se llamaba Ernest Mack, que hizo entrevistas a gente que sufrió abducciones por alienígenas, y él que dijo que manifestaba haber sufrido manifestaba abducciones. así. Y él dijo que esta persona tenía en común tener más trauma psicológico, pero ese estudio se hizo como se hacía la investigación en aquella época, que eran estudios a ensayo abierto, no con ensayo comparativo. O sea que hoy en día habría que volver a repetir ese estudio con los métodos científicos que tenemos hoy en día. Sí, hemos hablado alguna vez de este caso, ¿no? De ese psiquiatra que creo que murió, ¿no? Hace años. Murió repalado, fíjate, se repaló con una cáscara de plátano en la calle. Vaya. No sé si reparó. Ah, no, perdón. Bueno, creo que murió atropellado, que venía de dar una charla en Londres o algo así y le Ujú. atropelló un coche cruzando la calle. Una de esas dos, se resbaló, le atropelló un coche. Una muerte bastante tonta, entre comillas, ¿no? Pues sí, la verdad, y era una pena porque era de los pocos que estaba estudiando el tema de los abducidos de una manera seria, ¿no? Desde un punto de vista psiquiátrico. Sí. Bueno, Fernando, yo creo que hemos echado un buen rato. Yo creo que los oyentes tienen ya una idea bastante aproximada de lo que es tu artículo, que aquel que quiera saber más de la Inquisición española y además de cómo era un poco la medicina en esos siglos, eh, pues le recomiendo su lectura y que además lo va a tener aquí el enlace debajo en la descripción. Fernando, un placer, como siempre, hablar contigo. Tenemos muchos temas ahí pendientes que irán saliendo poco a poco y espero contar contigo de nuevo en Universo de Misterios a no mucho tardar. Bueno, muchas gracias, José. Ya sabes que yo aquí me siento como en casa. Y bueno, pues la verdad es que encantado de tenerte como co-podcaster y como amigo. Pues igualmente, y a vosotros pues ya me despido esperando que os haya gustado, darle al like si os ha gustado, darle a suscribiros, hay un botón ahí para suscribirse en esta parte de ahí. Y gracias también por vuestros comentarios. No quiero terminar sin recomendar de nuevo el podcast de Fernando Espí en iVoox, que se llama El último humanista, y podéis encontrar ahí temas muy variados, pero siempre interesantes. Gracias por escuchar y ver Universo de Misterios y hasta la próxima ocasión.